Buenas a todos. Aquí estamos como siempre, el doctor Villar para ustedes. En el día de hoy, vamos a ver el plexo sacro, muy interesante plexo relacionado con muchas de las funciones pélvicas y que contiene los nervios que prácticamente junto con el plexo lumbar inervan lo que es los miembros inferiores. Vamos a ver en el día de hoy cómo, cómo está formado, ese plexo. Vamos a ver sus nervios cortos y largos, nervios que están en el área pélvica y los nervios largos, que sería lógicamente el ciático y el resto de sus nervios. Vamos a ver el nervio ciático, cómo se forma, etc. Vamos a ver lesiones del plexo, algunas lesiones del plexo, incluyendo como la función urinaria, quizás algo sobre lo que es eyaculación, lo que es, cómo funciona, qué relación tiene este plexo con lo que es erección, eyaculación, un comentario. Reflejo de micción, y lo que les decía, algo sobre erección y eyaculación. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos esta belleza. Hice para ustedes, esta es la representación de lo que es el plexo sacro. Pasaremos a explicarlo en unos minutos. Aquí tenemos otra representación de lo que es la pelvis. La pelvis, ¿lo ven? Con una serie de músculos y áreas que voy a explicar para saber cómo está distribuido este plexo en esa zona. Y aquí también otra representación que les paso a explicar seguidamente como área anatómica. Vamos a ver que el plexo, cómo estaría formado lo que es el plexo. Este plexo va a estar formado fundamentalmente, como vemos, por las raíces. Recuerden cuando vimos el plexo lumbar que después de L3, prácticamente hacia abajo, estaba L4 y L5, nervios. Estos nervios forman parte del plexo lumbar, por eso les decía que se mencionan, pero prácticamente no están incluidos en el plexo lumbar. Está formado por L4, L5, nervios, los ramos anteriores. S1, ya estamos entonces a nivel S1, aquí, S1, S2, S3, S4, salen por estos agujeros, que este es el área del sacro, el cual pasamos a explicar seguidamente. Y entonces vamos a ver que esa ramita se dividen en dos. Una porción anterior que está en verde, que ustedes lo pueden ver, y una porción posterior que está más bien tirando a rojo, naranja. Aquí se lo represento. Se dividen en dos y forman salen por estos, lógicamente, prácticamente L4, L5 y L5, S1 forman lo que se llama el tronco lumbosacro. Muy interesante, muy importante por todas las patologías de diferentes áreas, hernias discales que se producen en esta zona y mucha molestia con la lumbalgia, etcétera, tan frecuente en nuestros días. Pasamos ahora a hablar un poquito de los nervios ahí. Antes de eso, vamos a ver un poquito de aquí, de la anatomía, como les prometí. Aquí tenemos las crestas ilíacas, como vimos en el plexo anterior. Aquí en la parte del pubis, rama superior, rama inferior del pubis. Aquí tenemos lo que es las vértebras L3, L4, L5, para representar bien ese plexo. Aquí lo vamos a trabajar un poquito aquí y después allá para ver cómo se dispone allá.
Tenemos entonces el músculo ilíaco, que ya lo conocemos. Es representado aquí el músculo piriforme. Muy interesante, porque nace, o sea, se forma su origen en la cara pélvica del sacro y se dirige hacia prácticamente lo que es el trocánter mayor del fémur. Este es el fémur con su trocánter y el cuello del fémur. Tenemos además otros músculos representados, como sería el glúteo menor, el glúteo máximo, glúteo intermedio y glúteo menor, que sería, lo llevé hasta aquí para explicar más adelante una patología muy importante, como es la cadera o la deambulación de Trendelenburg, más adelante bien. Tenemos entonces parte del psoas, el cuadrado lumbar, aquí, y el cuadrado femoral, que sería este que está aquí. Creo que se ve bien. Este que está aquí, este cuadrado, tanto para la rotación lateral del miembro inferior, del fémur y a la vez del miembro inferior. Vamos a ver entonces algunos nervios del plexo, fíjense, algunos nervios que aparecen en el plexo aquí. Vamos a ver que este sería, yo lo voy a mencionar, y este sería el nervio glúteo superior, este que está aquí, glúteo superior, nervio glúteo superior, que va a inervar a los músculos. Fíjense, a los músculos glúteo superior, que es este que está aquí. Fíjense que esta anatomía que está representada aquí tiene algunos músculos importantes, como que el glúteo lo he levantado. Esa flechita significa que se han levantado para poder ver esa área bien complicadita para los estudiantes, pero no es tan... Fíjense, aquí hay un agujero que se llama agujero isquiático mayor. A través de ese agujero isquiático mayor sale el músculo piriforme, este que está aquí, permitiendo entonces un agujero superior que se llama suprapiriforme y uno inferior que se llama infrapiriforme. Por ese superior sale el glúteo superior, que es este que estamos representando aquí, glúteo superior, que va a inervar a los músculos glúteo intermedio y menor. ¿Ves? Aquí. Esto. Déjeme decirle desde ya que esos músculos son los que participan en la estabilización de la cadera a ambos lados. De afectarse, lo mencionaremos después, este nervio por alguna situación, ya sea por problemas neurológicos, problemas de desmielinización, etcétera, lesiones, puñaladas, inyecciones, va a producir lo que se llama la cadera de Trendelenburg o la pérdida de la estabilidad de la cadera. Muy bien. Tenemos entonces el glúteo inferior, este que está aquí. Ese es este nervio que sale por el agujero infrapiriforme junto con varios nervios, con el ciático, que es este que está aquí. Este es el ciático. Como lo vemos en dos colores, vamos a pasar a hablar ahora de él. Bien. Además ahí sale el nervio pudendo con sus tres ramas fundamentales. El nervio pudendo que tiene ramas hacia el área genital, clítoris o pene, el área perineal, incluyendo el músculo inferior de lo que es de la uretra, inferior de la uretra, constrictor, y a la rama anal o perianal. Son tres ramas fundamentales que da y sale por ahí. Además tenemos el músculo cutáneo femoral posterior. Y ahí tenemos el ciático, que es este mismo que está aquí, que está formado por, fíjense, está formado por ese ciático completo, L4, L5, L6, L4, L5, perdón, S1, S2 y S3. Todas esas ramas, ¿ves? Que están formados a ese, y tiene dos componentes fundamentales que van a regir la inervación de todo el miembro inferior. Un área que sería lateral, que es peroneo común, que es esta, y la otra que es más interna, que sería el nervio tibial. Fíjense, interesante.
el nervio tibial más bien para la parte posterior y el nervio peroneo más bien para la parte anterior y del pie. Todo eso, prácticamente los nervios vendrían un poquito más adelante con más explicación. Fíjense entonces que aquí esos nervios, esto sería ya prácticamente para formar los dos nervios largos importantes, porque recuerden que el ciático ya inmediatamente emite ramas aquí a este nivel para ya los músculos posteriores del muslo, que van a hacer la flexión de la pierna fundamentalmente. Aquí. Ok, vamos a tener entonces estos nervios aquí, muy importantes, que sería el nervio, este es el nervio cuadrado, para el cuadrado femoral y gemelo inferior. Aquí tenemos estos tres, fíjense, aquí tenía el piriforme, aquí teníamos el glúteo mínimo, y ahí tenemos entonces gemelo superior, gemelo inferior y obturador interno. Obturador interno. Entonces quiere decir que este nervio, que está formado por estas raíces, va a ser el cuadrado femoral y gemelo inferior. Gemelo inferior. Seguidamente tenemos este, que sería el obturador interno, que es este, obturador interno y gemelo superior. Seguidamente, prácticamente ya este nervio que tenemos ahí es el cutáneo, este, que viene por ahí, cutáneo femoral posterior. ¿Se acuerdan del cutáneo femoral lateral que producía la hemorragia parestésica aquí en la parte lateral del muslo? Bueno, este es el posterior. Tenemos entonces el perforante, nervio perforante de las fascias en la zona, y el famoso nervio pudendo. Ahí hay otros nerviecitos, pero bueno, los importantes son esos nervios. Aquí tenemos el glúteo. Este músculo piriforme tiene su nervio aquí. Nervio piriforme para este músculo que está ahí, que es el que rige la ubicación de los nervios. A partir de él está el agujero suprapiriforme y aquí infrapiriforme. Tenemos el otro agujero isquiático menor, por donde entra de nuevo el pudendo a la región que hemos explicado, las tres regiones. Genital, lo que es genitales externos, la parte perineal y la parte anal. Bien, eso es importante por ahí. Muy bien, tenemos entonces, después de haber explicado un poquito, esto es importante, aquí tenemos las relaciones del ciático con la articulación coxofemoral, importante. Fracturas del cuello del fémur próximo a la articulación coxofemoral pueden alterar o dañar a este nervio, muy importante en esos traumatismos, sobre todo cuando no se usa el cinturón de seguridad, va hacia adelante y choca adelante el fémur y transmite ese dolor, ese traumatismo hacia atrás y puede fracturar esta zona y lesionar el nervio ciático o isquiático, le llama isquiático versus ciático. Ya vemos los componentes. Ya les digo, el componente peroneo común, en la división que existe, cuando veamos esta anatomía más adelante, a nivel de la fosa poplitea, se divide en dos. Lateralmente se va el peroneo común y sigue el tibial hacia abajo, hacia el resto de la pierna. Muy bien, prácticamente esos son los nervios que hemos visto en esta zona. Aquí un repasito. Este sería el glúteo superior, este es el glúteo inferior, aquí tenemos el pudendo, cutáneo femoral posterior, aquí tenemos el ciático con sus dos componentes, siempre se mantiene el verde medial, ¿lo ven? Y este naranja o rojo hacia lateral, que es el componente tibial, este es el componente peroneal, y este es el componente tibial. Desde arriba se definen como esos componentes. Muy importante eso.
Vamos a ver entonces, ¿qué vamos a ver de estos nervios? Vamos a utilizar este pedacito para escribir cualquier cosa. Vamos a ver lo que sería, bueno, la sensibilidad, lo que sería el tono. Eso es lo que vamos a buscar para a la hora de el trofismo, tonotrofismo, a la hora de estar alterados estos nervios. Porque estos nervios son, lógicamente, motores y sensitivos a la vez, por lo general son mixtos. Vamos a ver los reflejos. Sobre todo, en este caso, recordar que para el femoral, reflejo patelar. En este caso, reflejo aquiliano y reflejo cutáneo plantar, que son los más importantes que vamos a ver en la clínica, además del tonitrofismo, para analizar cómo están estos nervios en el área, bueno, el área glútea son nervios cortos, como hemos explicado, los nervios sí, pero ya para el tibial y el peroneo común, ya sería en el recto hacia la pierna. Y muy importante estos elementos. Estos elementos son importantísimos a la hora de analizar, por ejemplo, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, otras enfermedades que hay, neuropatía periférica, hernias discales, todo eso. Esto es muy importante a la hora de buscar y encontrar estas patologías. Vamos a ver entonces qué nervios se pueden, lógicamente, lesionar en esto. Vamos a ver que se puede lesionar el glúteo superior, nervio glúteo superior. Ya habíamos dicho a que dos músculos y nervios. Por tanto, ¿qué pasa? Que si se lesiona este nervio glúteo superior, vamos a hacer como especie de una pequeña representación. Aquí estaríamos hablando de lo que es la cadera. Vamos a ver que estos músculos importantes que hemos representado aquí, vamos a suponer, estos son el glúteo máximo y menor, inervados por él. Por tanto, la lesión de este nervio rompería la inervación de este lado. ¿Y qué pasa? Que se cae la cadera del lado sano. Fíjense por qué, porque se produce la contracción de este músculo y se eleva la cadera del lado sano. Entonces, elevación de la cresta ilíaca o la cadera del lado sano, porque se relaja este músculo, se relaja. Y provoca lo que se llama la deambulación de Trendelenburg o cadera de Trendelenburg. Ese es uno importante en cuanto al glúteo superior. Lógicamente, si se lesiona el glúteo inferior, nervio glúteo inferior, que inerva el glúteo superior, se va a recordar la función del glúteo máximo, como su nervio glúteo inferior, que es la extensión del muslo. Cuando la extensión del muslo se va a limitar esa parte de la función. Tenemos entonces la lesión del nervio peroneo común. El nervio peroneo común tiene un peroneo anterior, o sea, un profundo, un anterior un anterior y un lateral, o superficial y profundo. Y el profundo se dirige un poco más a los músculos de la parte anterior de la pierna y pie. Y el lateral, el superficial, se dirige hacia los músculos que son fibulares, que van a hacer lo que es movimiento de, en el pie sería flexión interna, flexión externa del pie, la flexión externa del pie. Y entonces el pie se va a ir hacia la parte medial si se lesiona el peroneo superficial, y va a haber trastornos de la flexión, o sea, lo que es flexión dorsal o extensión del pie en caso del peroneo profundo. Esto, cuando veamos los nervios, fundamentalmente se puede explicar un poquito cada nervio más profundo. Otras lesiones tenemos
las hernias discales de L4, L5 tan frecuentes que sería, lógicamente, ahora vamos aquí a ver, recordar que aquí sale el nervio L4 y aquí está el L5, ¿ves? Aquí tenemos, aquí se unen, ¿ves? Aquí es un poquito ya diferente aquí, S1, S2, S3, S4, para formar, ahora se van lógicamente por el agujero que hemos estudiado, infrapiriforme, y ahí, y va hacia atrás, ya prácticamente pasa por detrás de este, aquí, lógicamente aquí verían cómo, aquí sería el verde y aquí sería la parte por detrás. Por eso no quise hacerlo aquí para entenderlo mejor, porque ahí no me permite verlo, pero el plexo está dentro de la pelvis, dentro de lo que es por dentro del piriforme, y luego sale lo que es el nervio ciático por el agujero infrapiriforme, y ya lo vemos, pero por dentro sería de esta manera. Aquí estaríamos hablando de esto. No es igual que la forma que hice allí, pero en realidad aquí se ve diferente. Ese sería el plexo, que es este que está aquí. Aquí lo hice más representativo, en forma esquemática, porque ahí no se iba a ver correctamente el plexo. Fíjense que aquí estaríamos hablando de estas raíces, y aquí sería el lumbosacro. Lo que es el lumbosacro sería la unión de L5 con S1. Aquí. El lumbosacro. Ahí. Este que está aquí. Muy importante. Muy importante es el lumbosacro. También tan frecuentes sus hernias. Ahí está en lo que es el disco L5, L4, cuando salen hacia atrás, pinchan las raíces, que acuérdense que son las raíces, porque la cola de caballo, porque la médula termina a nivel de L1. Tenemos entonces lo que sería la enfermedad de Charcot-Marie Charcot-Marie-Tooth. Charcot-Marie-Tooth. Esta enfermedad es de los nervios periféricos. Más frecuente puede ser en niños, jóvenes, que le trae las deformaciones, sobre todo las piernas y las manos. Es de los nervios periféricos, más bien. Se conoce como neuropatía motriz o sensitiva hereditaria. Muy interesante. Los síntomas deformantes se observan sobre todo en pie y parte inferior, como decimos, en la avanza de forma progresiva y puede traer todas las deformaciones. Ustedes lo pueden ver en los atlas, en internet, las deformaciones que trae. Parecen los pies baroequinos, alus valgus. No son estas enfermedades las que producen, sino que se parece la imagen, cuando usted ve que se producen después, que no son de nacimiento, sino que son hereditarias, pero se desarrollan más adelante, cuando se asocian ya a lesiones de nervios periféricos e inclusive asociadas con desmielinización también que pueden traer. Fíjense qué siente un niño o adolescente cuando siente, se queja de que no tiene equilibrio y se cae con facilidad. Ese es uno de los datos importantes que vemos en esta enfermedad. Le duelen las piernas y sobre todo al final del día. Muchos otros niños se burlan de la forma con que estos niños caminan, porque esa deformidad que está viniendo por la inervación, pérdida del tono, el trofismo muscular, como dijimos ahorita, trae todo esto. Ardor, sensación de quemazón, todo esto viene porque el nervio está dañado y se asocia con estas parestesias dolorosas, ardor en las manos,
y las temperaturas pueden estar muy frías, se ponen los miembros fríos, etc. Esta patología, Charcot-Marie Tooth, es frecuente, sobre todo cuando toma el nervio peroneo común, trae prácticamente la destrucción y trae el pie péndulo, etc. Y todas estas pérdidas de la sensibilidad y trastornos de parestesia en miembros inferiores. ¿Cómo se puede detectar? Se puede detectar fundamentalmente por el examen físico, buscando los reflejos tendinosos profundos, como el uso del examen físico con el martillito, etc. Se busca la velocidad de conducción nerviosa, que eso se hace por los potenciales evocados, que se hacen estudios de conducción de nervios, la electromiografía, y prácticamente las pruebas musculares manuales de fuerza muscular. Como siempre digo, de M0 a M5, y le da la idea a ustedes de que ese nervio está, recordar que estos nervios están alterados periféricamente. Por tanto, sería un síndrome de qué tipo. Siempre se puede asociar el síndrome de neurona motora inferior. Siempre. Apréndese eso siempre, el síndrome de neurona motora superior versus neurona motora inferior, y podrá aplicarlo a muchos casos ya como recurso mnemotécnico, se lo digo, y ya les ayuda a entender cualquier patología de este tipo. Bueno, prácticamente ahora ya vimos entonces un poquito de los nervios. Vamos a explicar ahora un poquito aquí de lo que es el mecanismo en cuanto a mecanismo de la micción. Fíjense que lo que es la vejiga, lo vamos a poner aquí el cono medular, ¿verdad? Vamos a poner aquí la vejiga, con, lógicamente, aquí vamos a colocar la cadena ganglionar. Aquí está el cono medular, quedaría arriba, pero recordad que a nivel del sacro aquí existen lo que se llama los ganglios simpáticos o ganglios simpáticos pélvicos, muy importante. Lógicamente, aquí en el cono medular va a haber una parte que es parasimpática, y una porción que va a los ganglios, que sería la parte simpática. La parte parasimpática va a inervar el músculo, la parte parasimpática, el músculo detrusor de la vejiga, el músculo detrusor de la vejiga. Y la parte simpática va a inervar la musculatura lisa. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que esto es un arco reflejo muy importante. Fíjense que no estoy detallando la sinapsis, los neurotransmisores, no me voy a meter ahí. Aquí existe un esfínter, el esfínter interno, y aquí existe un esfínter, el esfínter externo. Este esfínter interno es involuntario, pero este es voluntario. ¿Quién inerva a este esfínter? La parte simpática. Inerva también el esfínter que está aquí. Esta parte parasimpática también inerva el esfínter interno. ¿Ves? Y el simpático inerva las fibras lisas y al esfínter interno. ¿Vas entendiendo por ahí? Parasimpático, musculatura detrusor más el esfínter externo. Y la lisa, lo que es la parte lisa y el esfínter interno. Es una coordinación, lógicamente.
el llenado vesical o diástole vesical depende del simpático y la sístole vesical depende del parasimpático. Pues ahí ya prácticamente. Ahora se suma a esto que hay un núcleo que se llama de Onuf, el núcleo de Onuf, que tiene que negativizarse o inhibirse para que se produzca la micción. Que eso va, lógicamente, al esfínter externo. Es por eso que les explicaba en el video de la esclerosis lateral amiotrófica que este núcleo se respeta. Por tanto, este paciente, aunque tiene esa enfermedad tan empotrante en un sillón de ruedas o encamado, controla esfínteres. ¿Está bien? Porque este esfínter es voluntario completamente. Entonces tenemos que ese es el mecanismo de la micción. ¿Ven? Llenado, simpático, evacuación, parasimpático. Es un arco reflejo muy bien establecido. Bien, ya esa es la parte un poquito más profunda. Bueno, habría que ir al tronco cefálico, donde hay ya quizás grupos celulares que ayudan en esto a nivel pontino, núcleo de Onuf también, núcleo de Onuf a nivel del cono medular. Hay que buscar neurotransmisores, si la acetilcolina. Bueno, vamos a los ganglios. Puede producirse vejiga neurogénica, puede producirse trastornos de la micción, pueden producirse globos vesicales. ¿Ves? Esto puede ser traumático versus trastorno con neurotransmisores. Ok, no vamos a meternos, o de los nervios en sí. Solamente estaba explicando un poquito el mecanismo de la inervación versus y ya con lo que es la eyaculación versus erección versus fíjense que la erección depende del parasimpático, la erección peneana, y la eyaculación hay una inervación parasimpática y hay una estimulación simpática y se produce la eyaculación. Muy bien, a mí me ha gustado esta imagen, por tanto quiero finalmente darle como un pequeño repasito rápidamente a esta imagen. Ven, esta que está aquí. He levantado el glúteo máximo, cortado aquí en la cresta, en la tuberosidad posterior del fémur, de esta epífisis proximal, lo corté para ver esto. Aquí tenemos el glúteo máximo, el glúteo medio, o sea, el glúteo medio y glúteo menor. Aquí está el piriforme, que sale desde la parte cara interior hacia afuera por el agujero isquiático mayor, dejando dos agujeros, uno suprapiriforme y uno infrapiriforme. Por encima sale el nervio glúteo superior para los músculos glúteo medio y menor. Y el infrapiriforme sale el glúteo menor o glúteo inferior para el músculo glúteo mayor. Y así, ahí salen otros como ese nervio que estoy hablando, el pudendo, el cutáneo femoral posterior y el famoso ciático que se lo tenía dibujado aquí. Y sus componentes. ¿Ven? Y así, tenemos aquí entonces tres músculos importantes. Aquí, este músculo por acá, lo que es el obturador interno, junto con este tendón, dan lugar a un canal, el canal de Acco, por donde sale el nervio pudendo, junto con su arteria pudenda, hacia la zona perineal o suelo pélvico. Y aquí tenemos entonces el gemelo superior, gemelo inferior y el obturador interno. Muy bien, y aquí el cuadrado, que es uno de los nervios cortos del plexo, inerva a este músculo cuadrado femoral que hace la rotación lateral del fémur y así rotación lateral, ayuda en la rotación lateral de la pierna. Y además es aductor del músculo. Bueno, aquí vemos el ciático que corre con su componente peroneal lateral y su componente aquí en verde tibial o medial. Así que bueno, creo que estoy muy contento porque muchos estudiantes se han estimulado, los he visto estimulados, por lo menos
digo que he servido para algo, para estimular. Yo he logrado facilitar mucho. Más que enseñar, he facilitado. Porque yo creo que esa es la labor del profesor. Todos los conocimientos están en los libros. Pero ¿qué debe hacer un profesor? ¿Cuál es el éxito de un profesor? Que hacer que ese estudiante vaya a los libros, que ese libro le llame la atención, que le haga ir a investigar y a aprender. Porque no hacemos nada, el profesor simplemente va a seguir aprendiendo. Y cada día que dé una clase va a saber más. Pero el objetivo no es que el profesor aprenda, sino que los alumnos aprendan y logren superar a ese profesor. Ahí está el éxito. Cuando tú lograste que ese alumno te sobrepase y tú te sientas como que ya ese alumno sabe más que tú. Bueno, ahí logré mi objetivo. Porque ese es el objetivo. Cada uno transmitir a las nuevas generaciones conocimiento y que esas nuevas generaciones logren superar a las generaciones anteriores. Si no, no hemos hecho nada. Si cada vez los alumnos van sabiendo menos, pues entonces los profesores no han hecho su trabajo adecuadamente. Bueno, pues nada, seguimos adelante y ya próximamente nos veremos con algunos temas. Voy a preparar el tema, ya di los plexos, voy a dar el tema, antes de pasar a algunos nervios importantes periféricos, de neurotransmisores. Muy importante, por ahí viene, lo voy a elaborar lo más didáctico posible, lo más concentrado, para que se entienda bien qué es un neurotransmisor y cuál es su funcionamiento adecuado, para que lo llevemos ya entonces a todas estas inervaciones que hemos estudiado hasta ahora. Y otras patologías que vengan por ahí, para pasar seguidamente a anatomía, cabeza y cuello, que tengo ideado seguir con este tema por ahí. Así que seguimos viéndonos, bueno, y adelante. Muy contento que estoy y sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante, que el futuro está en sus manos. Adelante.